¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a ver los dispositivos que se llaman flip-flops, que la verdad son muy parecidos a los latches. Lo único que cambia es que en este caso necesitas una señal de reloj, que se pone como CLK, que es una entrada de disparo. Esta señal es muy parecida a la entrada de habilitación del enable que teníamos antes para los latch, para esta parte de aquí. Va a ser una función parecida, ¿no? Donde únicamente cuando está activada va a funcionar el circuito, va a leer las entradas. Pero en este caso, lo que tiene esa señal en particular es que es una señal con un periodo definido. Entonces, por ejemplo, puedes decir, es una señal de reloj de 1 Hz, de 2 Hz, de 1 kHz, dependiendo de la velocidad con que quieras que esté leyendo las entradas. Vas a hacer una señal cuadrada que sea periódica, donde la señal de las entradas, por ejemplo, aquí una señal A, únicamente va a estar sincronizada en estos cambios de ciclo de reloj, mientras que aquí pasa de 1-0, 1-0, 1-0. Esta señal, les digo, es el reloj, es cuadrada. Esta va a estar conmutando en cada uno de esos ciclos. Esta es la señal que contiene información y esta es la señal de sincronización. Lo vamos a ver también un poco más ahorita. Cuando un dispositivo depende de una señal de reloj, se dice que es síncrono. En este caso, los flip-flops son síncronos, mientras que los latches eran asíncronos porque no dependían de una señal de reloj. Aquí, en los síncronos, únicamente va a cambiar de estado o va a leer las entradas cuando vea que el reloj está cambiando, ya sea que esté subiendo o bajando, porque hay unos que se pueden sincronizar con esto, que se sincronizan cuando sube, y hay otros dispositivos que se sincronizan cuando baja. De hecho, los flip-flops pueden hacer ambas cosas dependiendo del que compres, ¿no? Un código hace algo y otro código hace otra cosa. Entonces, son disparados por flanco. Aquí nos dice en el bloque este del símbolo lógico, tienes aparte una entrada C que viene siendo como el enable, les digo, que teníamos antes, aparte de S y R. SR, estamos hablando de un flip-flop SR con una señal de reloj. Y aquí nos dice que se dispara por flanco positivo, es decir, de este pulso de la señal de reloj, este flip-flop se dispara cuando sube. Sabemos eso porque la C no tiene un círculo. Aquí cuando tiene un círculo quiere decir que se dispara cuando baja. Cuando él lee que está bajando, se dispara, lee las entradas. Y bueno, tenemos otros tipos, ¿no? Tenemos el SR, que ya vimos en el latch, tenemos el D, que ya vimos en el latch, y tenemos el JK. Este es para los flip-flops. Pues estos dos, digamos que lo vamos a ver rápido porque se parecen mucho a los latch. Y este otro nos va a ayudar a crear contadores, lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces aquí un ejemplo del HSR, del flip-flop SR, donde por ejemplo si estaba en un estado inicial de 0 aquí abajo, pero tú le pones un set en 1, aquí lo estás activando porque son entradas activas a nivel alto. Si lo estás activando al mismo tiempo que está el reloj subiendo, pues va a hacer el cambio, ¿no? Va a hacer el cambio al estado set, donde Q es igual a 1. Tenemos aquí que los estados son los mismos que para el HCR. Si ambos son ceros, en este caso hablamos, recuerden, de activos a nivel alto. Entonces 0,0 significa desactivado y no hay cambios. 0,1 es un 1 en R, entonces está en reset. Un 1 en S y 0 en R está en set. Y si ambos están activados, en este caso con 1, es una condición no válida porque no sabes qué va a pasar. Tenemos aquí este diagrama de tiempos que nos ayuda a visualizar mejor lo que estamos hablando. Nos dice que tenemos una señal de reloj y el flip-flop SR únicamente va a leer las entradas cuando el reloj esté cambiando de estado. En este caso está sincronizado con el flanco de subida. Entonces aquí hay un flanco de subida, un flanco de subida, un flanco de subida. Aquí hay otro. Únicamente en esos instantes de tiempo va a funcionar el circuito, va a estar cambiando de estados. Les digo, es como el enable de antes, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos en esas líneas de sincronización en qué valor tenían las entradas. Aquí tenía 0 y 0, entonces no hay cambio, ¿no? De acuerdo a la tabla de verdad, 0, 0, no hay cambio. Y bueno, no ve cambio, quiere decir que está en 0, no cambió y va a estar en 0 durante todo este tiempo, no importa lo que pase aquí en medio, porque él únicamente se sincroniza cuando hay un flanco de subida. Aquí en este flanco de subida vemos las entradas otra vez, tenemos 0 en S, 1 en R, quiere decir que va a ponerse en reset, que sigue siendo 0, ¿no? Durante todo este tiempo, sin importar lo que pase aquí en medio, porque él únicamente se sincroniza con estos flancos de subida.
Aquí ya en este flanco de subida ve que S es 1 y R es 0. Entonces como S es 1 se va a poner en reset durante todo este tiempo sin importar lo que pase aquí en medio, porque nada más se sincroniza con ese estado de subida, donde ves que es 0 y 1 se cambia a reset durante todo este tiempo y así sucesivamente. Vemos aquí, si tú le conectas tal cual una señal cuadrada que obtienes de un tren de pulsos en una fuente, por ejemplo, un generador de señales, pues esa señal es así, pero si le conectas eso directamente aquí a este punto del circuito, a ver si tenemos aquí el diagrama, si lo conectara directamente aquí al reloj, pues ibas a tener un 1 bastante largo, ¿no? Iba a ser 1 durante toda esta parte de arriba, plana, iba a ser un 0 en toda esta parte, iba a ser un 1 en esta parte, pero como estábamos viendo aquí, lo que nos interesaba ver era nada más el flanco de subida. Entonces querías que fuera 1 aquí, pero que el resto ya no importara, que esto no importara, esto iba a ser un 0, digamos, ¿no? Entonces, para convertir un 1 así grande de toda la parte de arriba en únicamente el flanco de subida de esta parte, necesitas un circuito que detecte transiciones de impulso. Realmente, si tú no pones el detector de transiciones de impulso por la velocidad que pones de las señales, a lo mejor de 1 Hz, quiere decir que va a estar cambiando cada segundo y tú pues a lo mejor no alcanzas a estar cambiando el interruptor a mano y te daría igual, no te daría igual que todo esto fuera 1 porque es demasiado rápido y no te va a dar tiempo de estarlo cambiando. Puede funcionar el circuito sin el detector de transiciones de impulso, pero pues digamos que lo ideal sería colocarlo. Una manera de construirlo es con este circuito, donde lo que hace es a partir de una compuerta NOT, que esa compuerta físicamente tiene un retraso, no hace un cambio de 0 a 1 instantáneamente. Tú la señal de reloj que puedes tener de un generador de funciones o de algún temporizador 555 que vamos a ver ahorita, esta señal de 0 cambia a 1 en todo este espacio, luego vuelve a bajar a 0 dependiendo de la frecuencia que tenga. Este 1, les digo, le entra una compuerta NOT y se invierte. Se invierte, ahora es al revés, es 1, pasa a 0 y luego 1, está invertida. Pero como les digo que no es perfecta la compuerta, no es ideal, hay un pequeño retraso del valor, donde aquí se genera este retraso de aquí, donde ahora lo vamos a meter en una compuerta NAND junto con el valor original de la señal de reloj. Aquí está el valor original, aquí está la señal invertida pero con ese retraso, y vemos que aquí en ese punto hay un instante de tiempo debido al retraso donde ambas son 1 en un pequeño valor, y esos 1 entran aquí, 1 por 1, 1 negado a 0, generas un pequeño instante de tiempo donde tienes un pulso ya mucho más pequeño, aquí era un pulso grande, aquí es un pulso pequeño, y luego lo inviertes para regresar a la forma original, donde se da la vuelta, ¿no? Aquí 0, 1, 0. Realmente lo que hiciste fue reducir bastante el ancho del pulso. Aproximadamente, digamos que lo que vas a estar leyendo es el flanco de subida. Y esa sería ya la señal que conectaras al flip-flop SR. Les digo, esta es la misma forma del HSR, porque con una entrada de habilitación. Pero aquí en la entrada de habilitación, para convertirlo en flip-flop, en lugar de que le pusieras un 1 directamente, le vas a estar conectando el reloj con su detector de transiciones de impulso.